Bien, hermanos, quiero que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a leer completo el Salmo, tiene 6 versos. Salmo, capítulo 1. Buscar en sus Biblias o encenderlas, dependiendo de la que tengan. Leo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Vamos a orar. Señor, como hemos estado adorando, no hay plan ni esquema ni maldad que nos separe de tu amor. Señor, estamos unidos a ti. Tú has, oh Señor, mostrado tu misericordia y tu amor, oh Señor, y creado lo que es un pueblo para ti. Señor, no tenemos méritos ninguno de nosotros. Y es a través de Jesucristo que podemos venir delante de ti. Padre, te pedimos ahora que tú nos hables, que tú sigas edificando a tu grey, oh Señor, que con anhelo y con ansia se reúnen esta noche para ello. Que sean ciertamente, oh Señor, tus palabras y no la del instrumento. Y que tú te glorifiques en esta noche y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender. Porque ciertamente si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Te pedimos esas cosas, oh Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como acabamos de leer, estamos en Salmos capítulo 1. Y es bueno entender que este libro de los Salmos como palabra, como ya hemos escuchado constantemente de este púlpito, en esencia es sustantivo de Salmos que denota jalar cuerdas. Por tanto, se aplica a una asociación de acompañamiento musical. Es decir, que los Salmos son cánticos, se usaban como cánticos. Estos Salmos constituyen el libro de himnos antiguos de Israel, inspirado nuevamente por Dios, el cual definía el espíritu y el contenido apropiado de adoración. Y es dentro de todo este libro de los Salmos que podemos encontrar diversos escenarios, los hechos de Dios en la creación, en la historia, y al mismo tiempo la historia de Israel. Los Salmos cubren un amplio espectro de tópicos que van de la adoración celestial, la guerra terrenal, como hemos leído. A lo largo de las edades, los Salmos han tenido su propósito original primario, el cual es producir la alabanza y adoración apropiada a Dios. El libro de los Salmos se presenta la pecaminosidad del hombre y es documentada concretamente. Y no solo aquellos hombres impíos, sino también por los tropiezos periódicos de los creyentes. Todo esto queda escrito en este libro, pero sobre todo se resalta la soberanía de Dios por todos lados. Y es que frecuentemente la vida parece estar fuera de control. Sin embargo, todos los acontecimientos y situaciones son entendidos a la luz de la providencia divina, como estando en el camino correcto, de acuerdo al tiempo de Dios. Cada salmo, hermanos, cada capítulo de los salmos apunta directamente a Cristo, ya sea a su persona, a su carácter u oficio, o puede dirigir hacia Él los pensamientos del creyente. Los salmos son el lenguaje del corazón del creyente, sea para lamentarse por el pecado, o para expresar la sed de Dios, o regocijarse en Él. Este libro, hermanos, nos lleva a eso. Los salmos vemos el poder de Dios en acción, su misericordia hacia nosotros, los humanos, y como resultado nos lleva a estar agradecidos como respuesta a eso. Y este capítulo que leímos, capítulo 1 de los Salmos, este salmo de sabiduría en esencia opera como una introducción al libro entero de los Salmos. Su tema es tan grande como la Biblia entera, porque habla de personas, caminos y destinos finales, como hemos estado leyendo en esos 6 versos. Por tanto, hermanos, este capítulo es muy importante. Resume todo prácticamente del libro de los Salmos. Y es por eso, hermanos, que en esta noche pedimos que Dios nos ayude a entender este salmo a la luz de su verdad.
Si pudiéramos titular este sermón, yo tomé la libertad de llamarlo el camino del piadoso versus el camino de los impíos, porque vamos a estar viendo ese contraste en esta noche. Y tomando entonces el primer punto, que es el recordatorio al piadoso, a la luz del verso 1, o podemos llamarlo vida pasada, pueden acompañarme nuevamente ahí, verso 1, para volver a leerlo. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es interesante siempre, hermanos, el definir conceptos. Y esta palabra, bienaventurado, que comienza este pasaje, es muy citada en muchas partes de la Biblia. El bienaventurado, como esencia, en hebreo denota dicha, se puede traducir así. Se recurre a este género para expresar una felicitación a las personas que por tener una dada cualidad o por tener una forma de conducta grata están relacionadas con Dios. Otros también pueden traducir esto como en un diccionario como fortuna o felicidad de una persona. Una utilización en el Nuevo Testamento de esta palabra lo vemos en Mateo 5, que obviamente Cristo lo menciona, y es igual, tanto en hebreo como en griego significa lo mismo. Y esta parte entonces comienza que cuán bienaventurado es el hombre. Y obviamente el hombre significa todo ser humano, es decir, cuán dicha tiene este hombre. Y la primera parte dice que no anda en el consejo de los impíos. Y esta parte, que no anda en el consejo de los impíos, cuando leemos, hermanos, podemos llegar a la mente que es sencillamente algo que nos dicen como consejo y que no andamos en esos consejos. Pero el pasaje denota algo más allá, y es que esto habla de las amistades y del estilo de vida. Esta parte aquí no solo se limita a un pensamiento o a una búsqueda de un consejo para algo, sino que hace énfasis sobre el estilo de vida en sí mismo. Esta parte la podemos ver en que se resalta, dependiendo de la versión en que lean, ese andar o de pie o sentar. En esta parte dice: anden al consejo de los impíos. Entonces, en esto, hermanos, al igual que 1 Corintios 15:73, donde nos menciona que las malas compañías corrompan las buenas costumbres, data acerca de eso. En otras palabras, no es yo estoy en este grupo, en mi estilo de vida, en este grupo de personas, yo no comparto sus creencias, yo soy creyente, ellos no, para tomar un ejemplo, pero yo no me llevo de lo que ellos mencionan, pero yo estoy con ellos, pero no me llevo lo que ellos dicen, solamente hago lo que estamos todos haciendo. Pero este pasaje, hermano, nos muestra que va más allá, tiene que ver con todo el estilo de vida. Y es como dice la palabra que hemos visto, estas malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y debe haber entonces una diferencia. El salmista aquí nos recuerda eso. ¿Qué dicha tiene el hombre, es decir, el ser humano, que no anda más por ese camino? Y es interesante entonces hacernos esa pregunta. Y es, ¿son nuestras amistades ahora, nuestros círculos íntimos cerca de nosotros, el reflejo de lo que decimos hoy creer? ¿Hay una diferencia en tu estilo de vida en paralelo a este mundo? ¿Puedes sentir esa diferencia? ¿Es notable esa diferencia? Y obviamente, aquí no mencionamos el hecho de que no vamos a hablar con ninguna persona que no sea creyente. Obviamente ese no es el punto, porque obviamente el Hijo Jesucristo nos manda a amar a nuestros enemigos y que oren por ellos. Y así que nos sujetemos a las autoridades públicas que Él ha mandado, a la luz de Romanos 13, y que honremos a nuestros padres independientemente de su condición. Así que aquí no solo se trata de hablar con ellos, porque podemos mostrar respeto a ellos. El punto aquí, o que se nos demanda, es la relación que podamos tener y que no haya diferencia ahora como nuevo creyente, si es el caso. O sea que de manera positiva debe haber una diferencia. Tú no eres igual. ¿Qué dicha tiene el hombre ahora que no anda en el camino de los impíos? Que no anda en ese consejo, que no anda en ese consejo y que no vive como ellos. Es decir, que hay una diferencia. ¿Cuán dicha tiene ese hombre? Que obviamente el término impío en este verso se refiere no solamente a quebrantadores activos de la ley,
sino también aquellos que dejan fuera a Dios de sus vidas, aquellos ejemplos de ateos prácticos. Dicen creer en Dios, pero viven totalmente apartados. Es decir, aquellos que admiten que hay un Dios, pero viven a su manera, como aquellos que en su deseo pecaminoso quieren negar la existencia misma de Dios. Viven diferente a lo que dicen creer. Así que aquí se nos recuerda que es una gracia el que ya no andamos como aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Y eso es lo que el salmista, en esta parte donde vamos, describe. Cuán bienaventurado es el hombre. Ya no anda en ese consejo de los impíos. Ahora bien, el pasaje también nos muestra otra segunda parte, que es ni que tampoco anda en camino de los pecadores. Esa segunda parte, estamos en el verso 1. Aquí el significado de la palabra camino también puede referirse a senda. Así como en el mismo capítulo que leímos, en el verso 6, donde se menciona que porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es un sinónimo. Aquí, hermanos, es otro término usado para el estilo de vida. Y quiero que me lleven en orden, porque en primer lugar vimos el estilo de vida en cuanto a nuestros círculos personales, círculos íntimos, personas a nuestro alrededor. Pero ahora, esta parte del verso, el camino de los pecadores, denota el camino que cada persona, de manera personal, iba hacia el infierno. El camino de perversión, el camino hacia el mal. Y el salmista entonces menciona, como bienaventurado aquel que ya no va hacia ese camino de perdición. Ya hay un cambio en esa persona. Vemos, y claramente, hermanos, está que nacemos bajo pecado. No hay un justo, no hay uno, como dice Romanos 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Romanos 8:8 menciona, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es una naturaleza que todos los seres humanos nacemos en pecado. Eso no podemos quitarlo. Dice en ese mismo pasaje, Romanos 8:8, solo estoy citando, la Nueva Versión Internacional dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En su naturaleza ellos no pueden. Entonces, pero para este hombre justo, el que describe el salmista en este capítulo, no es así, sino que ha creído en el Señor y ha buscado el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, como dice 1 Timoteo 2:5. Reconoce que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya este hombre descrito en este Salmo 1 es totalmente diferente a su naturaleza pecaminosa. Y es esto una dicha. Cuán feliz debe sentirse este hombre, este ser humano que ya no va conforme a su naturaleza pecaminosa, sino que Dios ha tenido misericordia de él, que ha encontrado esperanza, ha encontrado consuelo en Jesucristo, el único camino, la única verdad, que nos lleva al Padre. Podemos también resaltar en este pasaje que este término camino también fue usado para los seguidores fieles del Nuevo Testamento. Es decir, fueron identificados como personas del camino. Entonces, hay algunos ejemplos, solamente voy a citar dos. En Hechos 9, verso 1 y 2, nos menciona un ejemplo acerca de eso. Entonces, dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Obviamente sabemos que antes de la conversión de Pablo era perseguidor de la iglesia. Lo que le está demandando aquí es una carta con autoridad de que cualquier persona que él encuentre de ese camino, él puede entonces tomarlo preso. También en Hechos 24:14 nos menciona, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Sí, hermanos, que esta palabra camino identificaba a los creyentes. Esto implica que la fe bíblica, lo que hoy creemos, hermanos, es más que un consentimiento o una doctrina o una participación o un ritual, sino que también es un estilo de vida, de obediencia y relación personal. En otras palabras, para ser más claro, esta persona descrita en Salmo 1, que ya no anda conforme a ese camino,
es evidente que no anda en ese camino. No solamente se ha apartado de él, sino que ahora es reconocido en el camino del Señor. Hay una evidencia en ese ser humano, hay una evidencia de cambio. Él no se retrae o se arrepiente de ese camino y se queda en ese punto, sino que el arrepentimiento es cambiar de idea y él toma entonces el camino de los justos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, porque fuisteis llamados. Andéis como es digno a este camino que tú fuiste llamado. Compórtate como lo que hoy tú crees, como lo que hoy somos, cristianos, seguidores de Cristo. Verso 17 de ese mismo capítulo nos menciona: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 5, verso 2 menciona: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que este camino no es sencillamente una idea. Este hombre se aparta de ese camino, obviamente por la misericordia de Dios, y anda entonces totalmente diferente ese camino. Toma el camino de los justos a través de la gracia de Dios. Hay una diferencia. Y es algo interesante, hermanos, porque tenemos que recordar eso. El arrepentimiento trata acerca de eso. Si tomamos un ejemplo más coloquial en nuestra ciudad, si yo quiero ir para Santiago y yo arranco para Santiago y luego me doy cuenta que me desconecto, tomo una ruta diferente y sigo adelante y veo que voy hacia Dajabón, yo paro el carro y me arrepiento. Pero ese arrepentimiento no te lleva a Santiago. Tú tienes que parar el carro, darle la vuelta y tomar entonces la ruta correcta. De la misma forma, hermanos, el arrepentimiento trata acerca de eso. No es sencillamente dejar las cosas malas, sino empezar a hacer las cosas que son correctas, justas y buenas a través de su Espíritu. Porque es a través de su palabra, a través de Él, que ahora podemos, como creyentes, saber lo que es bueno y lo que es malo. Es a través de Él. Que ciertamente, como vimos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Él es que tiene que transformar nuestros corazones, darnos vida porque estamos muertos en pecado. Y es ahora que a través de Él podemos tomar decisiones, y a través de Él que podemos entender lo que es el arrepentimiento y hacer lo que es correcto, justo y agradable a Dios. Así que tenemos otra parte de este mismo verso. Dice que bienaventurado el hombre que tampoco anda en silla de escarnecedores. Es la última parte del verso 1. Esta parte aquí, hermanos, nos nota que todos tenemos presuposiciones acerca de la vida. Y estos escarnecedores representan el estereotipo de un pesimista y religioso. Esta parte también es descrita en 2 Timoteo 3, el 1 al 5, un pasaje muy conocido y muy citado aquí. Nos menciona que, pero debes saber, 2 Timoteo 3, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es aquí donde se describe esta misma persona. En otras palabras, hermanos, que cuando hablamos de silla de escarnecedores, nos referimos a personas que se burlan de Dios. Son burladores de Dios, de su obra, de todo lo que encierra lo que es Dios. Tratan de buscar una forma de desaprobar su consejo y que por medio del sarcasmo cuestionan la autoridad de Dios. Hay ejemplos mismos que nos datan, pasajes que nos pueden dar apoyo acerca de eso. Nos hablamos de Salmos 1:1, leemos silla de escarnecedores, como hemos estado viendo, y que podemos entender que quizás recordamos intuitivamente que son personas que se sientan en un lugar, como eso también ha pasado, y en su voz se burlan de Dios o se burlan de las cosas, o toman chistes muy pasados que relajan las cosas que son santas. Pero no obstante también debemos tener cuidado con la palabra burlador o escarnecedor.
y no pensar exclusivamente en sonidos ásperos y en burla grosera, sino que también la palabra burlador es uno de los muchos sobrenombres de los impíos. La propia palabra de Dios vemos que toma esta palabra para identificar a los impíos. En Proverbios 21, verso 24, pueden anotarlo, dice: escarnecedor es el nombre del soberbio, es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Esta definición, oye, lo que es un hombre le caracteriza como escarnecedor: temeridad desmedida, autoalabanza, orgullo en sí mismo. Hay otros pasajes que también nos hablan acerca de escarnecedor. Proverbio 13, verso 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y como hemos estado diciendo, escarnecedor es sinónimo de burlador. Proverbio 15, verso 12 menciona: el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Es totalmente apartado en su autosuficiencia, en su orgullo, en su autoestima. Nadie está por encima de él. Y termina entonces burlándose de aquello que no puede entender, o de todo aquello que no vaya acorde a lo que esa persona piensa, a lo que él piensa. Así, hermanos, que no necesitamos demostración alguna que aquí se habla de reprensión para temer al Señor, pues esa es la intención del libro de Proverbios en el último pasaje que estuvimos leyendo. Enseña a sus lectores a comprender el temor del Señor, y es que el escarnecedor no quiere saber de esto, ni necesita al Señor. Es que la palabra escarnecedor pinta al impío como el israelita soberbio y enemigo directo de la palabra de Dios. Así, hermanos, que haciendo un breve resumen para mantenernos enfocados, tenemos que dicha y qué alegría, como dice el Salmo 1, el hombre que no está en el consejo de los impíos, es decir, no vive como los demás, en él existe una diferencia, no anda en camino de pecadores, es decir, se apartó de la senda de su propio camino de pecado y ahora camina hacia el camino de los justos, y que no se sienta en silla de escarnecedores, es decir, no son ni comparten más con burladores y blasfemos hacia Dios. Su vida ahora es diferente, sus círculos, su camino y lo que hace, ahora todo es diferente. Ahora bien, en nuestro segundo punto, que es el verso 2, podemos titular el vivir del piadoso. Ahora hay un contraste, ahora hay una diferencia. Dice el verso 2, sino que la ley del Señor está a su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esta ley del Señor está a su deleite, como hemos estado leyendo. El término ley significa enseñanza. Y los salmos, la ley siempre se refiere a las enseñanzas generales de Dios. No solamente los escritos de Moisés, o la ley no era una carga para los creyentes en el Antiguo Testamento, sino la revelación de Dios para la larga vida, paz, seguridad, alegría y abundancia. Todo lo que hoy conocemos como la ley es la palabra de Dios. Y dice entonces el salmista que este hombre descrito aquí es bienaventurado porque no solo está en la ley del Señor que está a su deleite, sino que en ella medita de día y de noche. De día y de noche. Esta parte aquí que se utiliza en meditar denota una lectura suave, es decir, de las verdades reveladas de Dios. Este hombre no las pasa por arriba, no toma un capítulo, un texto y lo lee solo por leerlo. Él se detiene a leerlo porque sabe lo que está leyendo, la importancia que tiene y la necesidad de entenderlo. Él toma su momento para eso. Y esta palabra también en meditar la podemos ver en muchos otros pasajes y denota lo mismo. Por ejemplo, tenemos meditando sobre las enseñanzas de Dios. Josué 1:8 nos habla acerca de eso. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. También podemos ver esta palabra en meditando en el gozo de hacer la voluntad de Dios. Salmos 40, verso 8,
Nos menciona, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. En Él está tu ley. Yo me deleito en hacer lo que tú has mandado, Señor. Yo me deleito en eso. 3, meditando sobre las obras de Dios. Salmo 77, verso 13. Y al mismo tiempo, Salmos 143, 5. Vamos a tomar este mejor. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Ese es Salmo 143, 5. Él meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de sus manos. Sentaba a meditar lo que hacía. La obra del Señor. Punto 4, meditando en el carácter mismo de Dios. Salmo 108, verso 4. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Para terminar, mencionaba también meditando en Dios mismo. Salmo 63, verso 7. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí vemos en muchos pasajes de la palabra meditar. En todos apunta hacia una persona, Dios. Gozo por tu voluntad, me deleito en hacer lo que tú mandas, tu ley está en mi corazón, en ella está mi gozo, mi alegría, en ella medito, en ella está toda mi alegría y todo lo que busco, en ella está todo eso. Hermanos, es necesario en este momento, al ver entonces lo que este salmista escribe, es imposible nosotros no compararnos. Podemos hacer una pregunta a nosotros mismos, es decir, ¿en qué nosotros meditamos? ¿Qué nos llega a la mente a la hora de eso? ¿Es algo extraño ahora? Y fíjense que aquí la descripción de meditar no es sencillamente yo estoy leyendo un pasaje bíblico. No fue que yo leí un texto que me mandaron a leer. Este hombre escrito aquí se deleitaba, se gozaba en eso. Tomaba su tiempo para hacerlo, sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba leyendo, la importancia que tenía para su vida, de dónde provenía eso. Él tomaba todo lo necesario para tener ese momento y leer la palabra de Dios. No era algo trivial, no le pasaba por arriba. Nuestra vida de pensamiento, lo que pensamos es el semillero de nuestras acciones. Este verso enfatiza el principio de la continuidad. Ejemplo, de noche, de día, de noche. Manteniendo a Dios y su voluntad en nuestra conciencia. Es decir, no era que este hombre tomaba la palabra de Dios y duraba 24 horas sin pestañear, leyendo y tratando de hacer otras cosas. No, él se tomaba su tiempo. Él leía la palabra de Dios, tomando un ejemplo, él se presentaba delante de Dios. Y ahora entonces de hacer sus quehaceres diarios, él no se apartaba y su mente no se apartaba de lo que se había sido expuesto. Dios estaba constantemente en sus pensamientos. Y es algo que mencionamos muchas veces aquí, hermanos. No es el hacer el devocional por hacerlo. Es que lo necesitamos y debemos encontrar a Cristo en él. Y ponerlo entonces por obra en todo el día. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, así nuestra alma lo necesita. Cada día está cargado de pruebas y dificultades. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos, sino contra principados y potestades. Eso no es algo histórico, no es algo imaginario, es algo real, constantemente somos bombardeados, ya sea por lo que escuchamos, por lo que vemos, de ir constantemente en contra de lo que Dios ha dicho, ir en contra de nuestros principios, ir en contra de lo que es bueno y lo que Dios ha dicho que es bueno. Todos los días somos tentados a eso. Como mencionaban anteriormente, Satanás no toma vacaciones. Él no te permite dejar 2 meses y toma a otra persona. No, hermanos. Vivimos en un mundo caído. 1. Somos personas caídas. 2. Satanás tienta, obviamente. Punto 3.
Es decir, vivimos en un mundo caído donde Satanás tiente, al mismo tiempo nuestro propio pecado nos hace tentar y pecar. Es una lucha todos los días. Y eso no se trata y no se lucha diciendo no. Por eso el salmista describe que en su ley medita, está su deleite en esa ley. En su palabra medita, se alimenta de ella cada día, porque cada día es necesario. Él toma de lo que se expone para ayudarse en el día a día. Hermanos, no podemos desconectarnos de su palabra. Meditar en ella nunca debe de ser una opción. Es entender que es una necesidad. Aún siendo transformados por Él, seguimos en este mundo y necesitados del Evangelio, necesitados de su palabra, todos los días. No es opción. No es opción. Hermanos, ¿dónde está nuestra mente en la semana? Al terminar el culto en el día de hoy. ¿Dónde está nuestra mente los miércoles al venir aquí? Los domingos cuando venimos a su casa, que es la iglesia. ¿Cómo mostramos con nuestros actos, vale la redundancia, lo que creemos? ¿Es evidente eso en el vivir diario? ¿Meditamos en eso? Es algo que debemos llevar a consideración. Si nuestros actos van acorde a lo que decimos. Y hermanos, se va a evidenciar. Se va a evidenciar. ¿Qué tan importante es la casa de Dios? ¿Qué tan importante es yo entender que Dios está de una manera especial hoy aquí con su pueblo? ¿Qué tan importante eso entra en mi cabeza? Llegamos a pensar que el domingo es otro día más que tengo que ir a hacer la rutina diaria, de que pensamos 2 y 3 veces el venir al culto, como si se tratara de agradar a otros, cuando en verdad es una necesidad. Hermano, lo que hacemos siempre va tarde o temprano a reflejar lo que somos. Así, obviamente, hermanos, se va a mostrar. Entonces, también un punto o un pasaje que describe esta parte, dice que el propósito original de la importancia de meditar en su palabra se puede resumir también en Deuteronomio 6, verso 8 y 9, pasaje que hemos estado citando muchas veces desde este púlpito. Es Dios hablando, y nos dice el verso 8 de Deuteronomio 6, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es Dios hablando acerca de su palabra. Y hay que entender esto, hermanos. Quien está hablando aquí es Dios. Está mandando a las personas eso. Atarás ahora tu palabra como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Y originalmente esta frase parece que se usa como una metáfora. El contexto es oportunidades para que la palabra de Dios enseñe un estilo de vida. En todo momento su palabra se va a resaltar. Se va a resaltar. Verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto de nuevo es un gesto simbólico de que Dios va a tener una parte, no solamente en nuestra vida de hogar, sino en nuestra vida social, en todo momento. Así como el umbral del hogar, frecuentemente, en esa época, claro está, era considerado en el mundo judío como la representación de la presencia de Dios. Y es por eso que Dios toma esto. Y dice también en tus puertas, se va a evidenciar en tus puertas. Y esta parte aquí, hermanos, no solamente denota la puerta de nuestra casa, sino que se refiere al lugar de reunión social y de justicia. Muchas veces los ejemplos que podemos ver es que como las puertas de la ciudad o de una ciudad, constantemente las personas se reunían ahí. Usualmente esas pequeñas señales en las puertas contenían varios pasajes establecidos en las Escrituras, porque era común que en las puertas de esa ciudad las personas se sentaban ahí. Y cómo hablaban y cómo solucionaban problemas ahí.
y cómo entonces se acostumbró, o la cultura, de poner ciertos pasajes alrededor de esas puertas. Así que esto debe de estar en la vida presente de los justos. Es el resultado de un corazón transformado y que ahora vive para Dios y que entiende que solo en Él hay plenitud de gozo. Dice un comentarista Matthew Henry, en estos 3 versos que hemos estado viendo, dice: meditar en la palabra de Dios es descubrir con nosotros mismos acerca de las grandes cosas en ellas contenidas, como una íntima aplicación de la mente y concentración en el pensar. Debemos referirnos constantemente a la palabra de Dios como regla de nuestras acciones y fuente de nuestro consuelo. Y hemos de tenerla en nuestros pensamientos noche y día. Con este propósito, no hay momento que no sea oportuno. Termina la cita. Cuán bienaventurado es el hombre que en ella está su deleite, y en esa ley medita de día y de noche. También el verso 3 de este mismo capítulo, hermanos, nos describe eso. Ese es el punto 3 que en esta noche que vamos a estar mencionando. Punto 3, podemos llamar el beneficio para el piadoso, o la vida futura que tendrá este piadoso. Dice el verso 3, será, hablando de aquel justo, como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Y nos llama la atención que este término como árbol es algo también muy usado en la palabra de Dios. También vemos cómo este término se puede utilizar como árbol frondoso que da fruto. Era un símbolo de fuerza y prosperidad en esa cultura. Y esto está dado por medio de estudiar su palabra. Dice Salmos 92, 12, 14, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Jeremías 17, verso 8 también nos menciona y nos da un ejemplo acerca de eso. Jeremías 17, verso 8 menciona: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este término, hermanos, implica que esta persona, como toda la gente, no era... Esta parte también, hermanos, implica que esta persona, como todas las personas, no era originalmente un creyente fructífero. La madurez lleva tiempo, esfuerzo y especialmente la gracia de Dios. En muchos pasajes bíblicos vemos nuestra condición, obviamente, por la caída, pero a la vez nuestra nueva identidad en Cristo. Este árbol se refiere al justo. Este árbol identifica entonces que será símbolo de prosperidad y fuerza, y eso tomado en muchos pasajes bíblicos para identificar eso. También vemos, hermanos, que este árbol dará su fruto a su tiempo. Dice que eso es obviamente una metáfora bíblica para describir una vida espiritual madura. Lo que nos puede llamar la atención es que dice que dará fruto a su tiempo. No dice algunos darán fruto. O quizás, tal vez, ese gusto de fruto. Sino que a su tiempo dará fruto. Todos van a dar fruto. Así como Mateo capítulo 7, vemos entonces cómo Cristo habla acerca de esto. Dice así: todo buen árbol que da buen fruto, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es un texto que también hemos escuchado continuamente. Verso 18 menciona: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol va a dar fruto. A su tiempo, pero va a dar fruto. Eso es lo que Dios ha dicho. Y somos ese ejemplo de ese árbol, plantado por Dios. Árbol plantado, hermanos. Y esta parte nos muestra que este árbol fue introducido
Ningún árbol crece de la nada. Dios entonces nos planta. Damos frutos por su gracia, pero damos fruto. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Cuáles son esos frutos que yo estoy dando? ¿O estoy dando fruto? Es digno de considerar. ¿Y estoy dando fruto? Y es importante, hermanos, pensar eso, porque la palabra de Dios nos muestra que no hay personas que no den fruto. En otras palabras, Dios... Gracias. Estas luces están... En otras palabras, hermanos, siendo un poco más claros, Dios no salvará a nadie para solo sentarlo en una silla de una iglesia por la edad o por el tiempo que va a estar vivo. Todos tenemos dones y talentos, no importa cuál, pero tenemos. Y es necesario pensar en eso. ¿Qué yo estoy haciendo con lo que el Señor me está dando? Y eso no significa que yo voy acorde a todas las actividades de mi iglesia. Solo para poner un ejemplo. Es cómo yo como persona estoy utilizando los dones o talentos que tengo para el Señor. Obviamente podemos ver cómo se resaltan los dones de enseñanza, cómo muchos enseñan, predican la palabra de Dios, cómo hay consejeros. Pero hermanos, esos no son los únicos dones o los únicos talentos también que podemos mencionar. Todos somos útiles en la casa de Dios. Y debemos de recordar eso, porque somos un cuerpo. Esa es la intención, o de muchas. Somos un cuerpo y necesitamos pensar como tal. Hasta que no entendamos eso, hermanos, estaremos divididos. No se trata de venir, de saludar, va más allá. ¿Qué yo estoy haciendo como creyente? ¿Qué yo estoy haciendo como creyente? ¿Cómo yo puedo definir ahora mi vida cristiana en términos de fruto? No importa los años de conversión, no importa cuánta Biblia yo sepa, no importa cuántas veces he orado o he dado charlas o ayudado a otros. Es qué yo estoy haciendo, cómo esos frutos se están evidenciando y cómo ayuda a la iglesia de Jesucristo. No estamos, hermanos, para calentar una silla. Dios conoce nuestro corazón, dónde estamos, con quienes vivimos, lo que somos, lo que tenemos. Él sabe todo eso. Y aún así la palabra de Dios dice, todo buen árbol da buen fruto. Y a su tiempo dará su fruto, si seguimos la línea del Salmo. Todos darán su fruto. También termina el pasaje mencionando, en todo lo que hace, prospera. Y espero que me pueda llegar a la mente, al igual que Romanos 8:28, donde se nos menciona, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Obviamente, esto no significa que nunca te va a pasar un problema, nunca vas a tener una situación difícil, sino que en todo momento Dios estará presente. Y Dios nunca permitirá ponerte en una situación en la cual la solución no sea darle la gloria a Él. En otras palabras, Dios nunca te pondrá, jamás, en una situación en la cual la salida sea un pecado. 1 Corintios 10:13 nos menciona eso. Él dará juntamente con el problema la solución. Esa es una promesa, hermanos. Dios nunca nos va a abandonar. No en base a lo que hacemos o nuestra fidelidad, es en base a su fidelidad. Qué bueno es saber eso, que no depende de mí, no depende de nosotros. Él siempre cumple lo que ha prometido. Él siempre lo cumple. También vemos, como punto 4, ya ir cerrando, el retrato de los impíos. Aquí vemos otro contraste al final del capítulo. Dice el verso 4 del Salmo 1, no así los impíos, que son como paja que lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Y es aquí el término impío también, lo toma el salmista y lo menciona que estos hombres, esos impíos son como paja que lleva el viento.
que no son eternos, son temporales. Son temporales, sus vidas son así, o lo que hacen son así. Y también nos llama la atención esta parte que dice que no se sostendrán. Y esta parte, hermanos, aquí nos habla acerca o denota un contexto legal. Es decir, para entender, el no creyente, en el momento del juicio, no tendrá ningún derecho a presentar su caso o defensa del mismo. No hay nada bueno en esa persona. Ningún derecho aún de estar presente en la corte. Cuando hablo de la corte es la segunda venida de Cristo, delante del gran trono blanco, en el juicio. No tendrá ningún derecho o posible excusa de decir, yo nunca supe qué era el Evangelio, yo nunca supe quién era Jesucristo. Ninguna esperanza para un juicio positivo. No habrá un segundo chance en ese momento de, mira, yo estaba a punto de, pero entonces pasó un accidente y, ¿verdad? Pero ya, yo entendí que tú eres real, Señor. No, hermano, no habrá un segundo chance. Como paja que lleva el viento, así es la vida del no creyente. Como paja que lleva el viento, es la vida del impío, apartado de Dios. Y puede denotar prosperidad material en esta vida. Claro que sí. Pero todos sus caminos van hacia el mal. También impíos o pecadores que se mencionan en este pasaje, hay varios títulos descriptivos dados a aquellos que no andan sostenidos o sentados en el Señor. En este mismo pasaje hemos visto sinónimos de aquellos impíos. En el Salmo 1 también vemos pecadores o escarnecedores. Todos son sinónimos de aquel apartado de Dios. También hay diferentes términos hebreos que describen a aquellos que no conocen o no siguen al Dios vivo. Obradores de iniquidad, solo vamos a decirlo para citarlo por el tiempo. Obradores de iniquidad, Salmo 28:3. Hacedores de maldad, Salmo 26:5. Hombres malos, Salmo 10:15. Un tirano, Job 15:20. Pecadores, Salmo 1, como hemos estado viendo. Mentirosos, Salmo 58:3. Y transgresores, Proverbios 2:22. Solo cité algunos. Entonces, hermanos, vemos también que aquí en este mismo texto, al final dice, mas el camino de los impíos perecerá. Como hemos estado viendo, el camino de los impíos va a perecer. No importa cuán fructífero sea, no importa cuán hacia arriba, económicamente y bien, se ve en este mundo, al final va a perecer. Como dice Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, hablando Dios, y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que le está preparado. A su tiempo su pie va a resbalar. Esa persona no se sabe cuándo. No importa qué prosperidad vemos en otros hermanos, al final su pie va a resbalar. No importa cuál nombre se haga en esta tierra, su pie va a resbalar. Ya sea en esta tierra, en esta vida o en la otra. Pero su camino es totalmente de perversión. Dice Matthew Henry en un comentario, quienes por su propio pecado y necedad son como cizaña, se encontrarán ante el torbellino y el fuego de la ira divina. El destino del impío está fijado, pero cada vez que el pecador se sensibilice en cuanto a su culpa y miseria, puede ser admitido por Cristo. El camino vivo en la compañía de los justos y llegar a ser nueva criatura en Cristo. Termina la cita. Sí, hermanos, que en este pasaje hay un recordatorio de lo que fuimos, hemos estado viendo eso, una explicación de lo que hoy somos como personas piadosas, y que nos lleva a considerarnos y al mismo tiempo lo que seremos. Asimismo, donde Dios recibe la gloria y nosotros el beneficio de servirle. Pero también se describe en este pasaje, en este capítulo, las consecuencias de las personas sin Dios y que viven sin Dios en este mundo y su inminente final si no se arrepienten. Como algunas palabras de aplicación, ya para ir cerrando. Número 1, hermanos, evaluémonos si hoy estamos viviendo conforme a ese llamado.
El salmista describe al hombre justo. Este hombre bienaventurado, ¿qué dicha tiene este hombre? De que ya sus círculos sociales han cambiado, que ya es evidente que sale luz en este mundo, que ya no va conforme al camino de perversión que iba, sino que se ha arrepentido, es decir, ha tomado el camino justo y bueno delante de Dios, y que ciertamente se ha caído en ese engaño, ya ha dejado de sentarse en sillas de escarnecedores, ha dejado la prepotencia, el orgullo, la autosuficiencia, ha entendido ahora que depende de Dios y que ha nacido de nuevo y que todo debe ser aprendido ahora. Que el que se humilla será enaltecido, que se sube hacia abajo, que aquí ahora no depende de lo que eres, sino de la misericordia de Dios. Evaluémonos, hermanos, porque ciertamente hemos sido transformados por su gracia, pero Dios, a quien ama, disciplina. Él ha prometido, Dios ha prometido terminar la obra que ha iniciado, hacernos a la imagen de Cristo. Pero lo que Él no ha dicho es la forma. Él ha dicho que nos va a hacer la imagen de Cristo, hermanos, y muchas veces eso va a doler. Desprendernos de ídolos, de actitudes o de cosas que han estado a lo mejor toda nuestra vida en eso. Y Dios cumple lo que promete. Muchas veces Dios usa hasta nuestra propia debilidad y pecado para que su gracia sobreabunde. Y si hoy estamos estudiando y viendo lo que Él nos dice en el Salmo 1, es necesario llevarlo a consideración. Es necesario evaluarnos, no a la luz de lo que yo pienso, sino a la luz del hombre que se describe en Salmos 1. Su vida ha cambiado, sus pensamientos han cambiado, su sentir ha cambiado por la gracia de Dios y ahora es diferente. El beneficio de servir a Dios, de buscar a Dios, como dice, es que éste dará su fruto. Ciertamente, hermanos, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Él. Y Él nos ha dicho que Él es el galardonador del que le busca. Como punto 2, amigo que nos visita hoy en esta noche, o aquellos que no conocen a Dios. Y cuando hablo de conocer, como hemos estado viendo, hermanos, es que no ha entendido el Evangelio o lo que es un hombre justo a la luz de lo que hoy estamos viviendo, a lo que hoy se describe en el Salmo 1. Esa es la condición de aquellos, como en los últimos versos vimos, aquellos que son apartados de Dios. Su eminente final, a su tiempo su pie resbalará. No se sabe cuándo, pero lo que Dios sí ha dicho, como dice Juan 6:37, es todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Estas son las palabras de Cristo, mencionadas con el propósito de entender que no se trata de pensar de que tal vez yo, o es que yo soy muy malo. No, lo que Cristo está diciendo, el que viene a mí, sin importar su condición, yo no le echaré fuera. Y hoy puede ser ese día. Aun cuando has visto la descripción de este hombre que el salmista menciona, el hombre que se ha apartado, tú puedes ser esa persona. Aún hay tiempo. Dios es el que transforma, el que da misericordia y gracia y da la salvación, no nosotros. Y hoy, en este día, Él sigue mostrando su misericordia. A lo mejor en traerte aquí y que tú escuches esto. Esa es una misericordia. Recordándote tu condición y recordándote que aún hay tiempo de buscar el Señor. Que el Señor nos ayude a evaluarnos a la luz de este pasaje, ver lo que está mal, corregirlo a la luz de su palabra, que Él nos ayude en su gracia y que ciertamente podamos decir cuán bienaventurado hemos sido, cuán dicha tenemos. Él se fijó en nosotros y no solamente nos ha dado salvación, sino que sigue trabajando con nuestras vidas. No hay cómo pagarle. No hay cómo pagarle. Todo ha sido por gracia, eternamente por gracia. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta noche.
al recordarnos, oh Señor, tu porción, al recordarnos lo que hoy somos, al recordarnos, oh Señor, como dice tu palabra, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Oh Señor, te damos gracias porque ciertamente hemos visto y tú has dicho que somos la sal y luz en este mundo. Oh Señor, que todos debemos de evidenciar como pueblo tuyo las diferencias o las diferentes que hoy somos ante los demás. Que tú nos ayudes, oh Señor, a seguir siendo sal y luz en este mundo. No ir en el consejo de los impíos. Oh Señor, también te damos gracias porque hemos sido librados de nuestro propio camino de pecador. Hemos sido librados, oh Señor, como aquellos que van corriendo hacia un despeñadero. Tú tuviste misericordia de nosotros, oh Señor. Tú nos has mostrado que nos amaste aun cuando nosotros te odiáramos. Tú mostraste tu amor, tu misericordia y tu perdón para personas que no se lo merecían. Cuán grande, oh Señor, tú eres. Y así mismo tú nos has perdonado todos nuestros pecados. Aún así, siendo nosotros burladores de ti, burladores de lo que es correcto y es verdad, oh Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, nos has transformado. Así que ciertamente te pedimos, oh Señor, que nuestro deleite, como dice el verso 2, lo que hemos estado estudiando, Padre, que sea la ley, tu palabra nuestro deleite, que en ella podamos meditar de día y de noche, es nuestro alimento. Padre, ayúdanos a recordar nuestra dependencia de ti, que ciertamente somos un árbol plantado junto a corrientes de agua y que dará su fruto a su tiempo. Que tú nos perdones si en algún momento hemos estado desviados y que tú nos ayudes a recordar que tú nos has puesto en esta iglesia, en este lugar, tú nos has salvado, Señor. Nos has dado talentos y dones para que lo usemos a favor de tu iglesia. Oh Señor, gracias porque así como el árbol plantado, su hoja no se marchita. No importa la condición en que estemos, no importa cuán grande sea nuestro pecado, tu gracia siempre sobreabunda. Tú nos has perdonado de todos nuestros pecados, nos has librado de la condenación, oh Señor, y te damos gracias por eso. Ciertamente en ti confiamos y nuestros tiempos están en tus manos. Gracias, oh Señor, porque nuestra vida fuera de ti es escrita como paja que lleva el viento, sin esperanza y sin luz en este mundo. Gracias, oh Señor, porque ya no somos esa persona. Hemos entendido, Padre, y tú nos has llamado y hemos respondido porque tú, oh Señor, has querido. Tú has transformado nuestro corazón para que escuchemos. Y que, oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes a recordar estas palabras, que vivamos por ellas, oh Señor, y que ciertamente podamos por obra lo que hoy decimos creer. Gracias por el inmenso privilegio que tenemos de participar en tu obra redentora. Te damos gracias y te pedimos esas cosas en Cristo Jesús. Amén.